Bueno, entonces hoy seguimos con el análisis de las reglas de juego de la economía. Habíamos quedado en la regla número 4, vamos a pasar a la regla número 5, y la regla número 5 dice: el sector público a veces puede corregir y mejorar la forma en que actúan los mercados. Y acá no estamos hablando de intervenir, corregir y mejorar. Cuando no hace esto, se producen los fallos del mercado. ¿Qué es un fallo del mercado? Cuando un mercado no asigna eficientemente los recursos por sí mismo. Volvemos entonces a la definición de la economía, que era la administración de los recursos escasos, ¿sí? Cuando esa administración no está bien hecha, se producen los fallos de mercado. ¿Ok? ¿Qué es eficiencia y qué es eficacia? ¿Alguno de ustedes me puede decir cuál es la diferencia? Yo sé lo que es eficiencia como trabajadora estatal. ¿Qué es la eficiencia? Es tratar de sacar los trámites lo más rápidos posible, no burocratizar, es cumplir con la ley de procedimientos administrativos. Para mí eso es eficiencia. Bien, yo les voy a aclarar. Eficacia es hacer bien lo que me propuse. Eficiencia es hacer bien lo que me propuse al menor costo y en el menor tiempo. O sea, ¿yo puedo ser eficaz y no ser eficiente? Sí. 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 Sí, 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 sí. Sí. ¿Sí? Pero si soy eficiente es porque soy eficaz. ¿Se entiende, no? Sí. Bien. Sí. ¿Cómo se traduce esa ineficiencia en la asignación de recursos? Competencia imperfecta. ¿Qué es la competencia imperfecta? Vamos a ver una clase específicamente de esto, de competencia imperfecta. Pero para que ustedes empiecen a conocer este tema, es que el gobierno deje que se produzcan monopolios y oligopolio. ¿Saben la diferencia que hay entre un monopolio y un oligopolio? No, yo no. ¿No? Bueno, un monopolio es cuando esa actividad comercial la maneja una sola empresa. Y entonces esa sola empresa me maneja los precios. Yo no puedo dejar eso. Pase eso, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero tener un teléfono, ¿sí? En una zona solamente tengo Telefónica. Y si no pago lo que me dice Telefónica, no tengo teléfono. No hay ninguno que le compita. Eso es un monopolio. Y el oligopolio es cuando pocas empresas manejan el mercado. Por ejemplo, el mercado de los combustibles. Son 4 empresas que manejan todo el mercado. YPF, Acción, Shell y se me está perdiendo alguna por ahí. Entonces se ponen de acuerdo para aumento de precios. Lo manejan entre ellos, no compiten. Es como que si fueran socios. ¿Se entiende? Sí, es porque entonces, el gobierno no actúa. Se reúne, no, es que no puede actuar, porque ya dejó que se creen. ¿Qué hago? A ver, ¿cómo puedo actuar? Por ejemplo, le puedo poner una multa a Acción y van a saltar los compañeros, van a saltar YPF, va a saltar Shell, va a saltar la otra petrolera. Ya está armado eso. Es Lo como una tendría mafia. que desarmar. Cuando
Cuando en el gobierno de Cristina dejaron entrar a Petrobras, ¿se acuerdan? Sí. ¿Qué pasó? Ese oligopolio no dejó que crezca. Y entonces Petrobras se tuvo que ir. ¿Entienden? Le empiezan a bloquear cosas y se tienen que ir. Cuando Walmart vino a la Argentina y que María me decía, ya se fue Walmart, ¿sí? Las otras empresas, Coto, Jumbo, Carrefour, se pusieron de acuerdo para que no ingrese. Y ese es un problema que ven las empresas de afuera. Cuando hay monopolios y cuando hay oligopolios en ciertos sectores, las empresas de afuera, las extranjeras, no quieren venir. Y ese es un problema de fallo de mercado, donde el gobierno no administró bien los recursos. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe, una sola duda. Sí. Cuando usted, en este caso bien puntual, que habla de YPF, YPF, Sí. el YPF al ser parte estatal, Sí. ¿cuenta o deja de estar contando como empresa que integra un oligopolio? No, porque tiene participación privada, o sea que forma parte del oligopolio. Al tener un mínimo de No participación. tiene un mínimo, No, no en el tiene un mínimo. claro, no, YPF no, pero en el caso de cualquier empresa que tenga un mínimo de participación privada, ya integra lo que sería Depende de cuánta participación, porque eso lo vamos a ver cuando veamos sociedades, cómo incide en la participación societaria, ¿no? Si yo tengo la mayoría y tengo los votos de la mayoría, sí, pero no el 51%. Tengo que tener más, porque si no, el otro 49% me hace mucha fuerza. Ya, profe. ¿Está? Bueno, inexistencias de bienes públicos. No sé quién tiene el micrófono encendido, que cada vez que pasa hace ruido. Inexistencia de bienes públicos. ¿Qué quiere decir? Que el Estado no tiene sus propios bienes. Y ustedes vieron que hace un tiempo a esta parte, podemos decir, del gobierno de Menem, el Estado se fue deshaciendo de sus bienes. Y esa inexistencia de bienes públicos se traduce en falla de mercado. ¿Se comprende? Sí, profesor. Lo Bien, tengo clarito. bien. Otra falla de mercado, abastecimiento insuficiente de bienes de efectivo social positivo, bienes de mérito. ¿Sí? No tenemos los suficientes bienes. Por ejemplo, hoy alguien decía, podemos tener, porque no podemos tener producción de alimentos tanto para abastecer el mercado interno como el externo. Y sin embargo, eso no pasa. ¿Y por qué no pasa? Porque hay una ineficiencia en la asignación de recursos. Algo está fallando. La administración de recursos por parte del Estado está fallando. ¿Sí? ¿Cómo es que no tenemos carne para abastecer al mercado interno? Algo está fallando, en algún punto el gobierno dejó que esto pasara y se tradujo en un fallo de mercado. El exceso de abastecimiento de bienes también puede ser un fallo de mercado. ¿Sí? Y las externalidades, ¿sí? Que son cosas que pasan por afuera de la administración pública, pero que las tendríamos que tener controladas. No intervenidas, controladas, bien administradas. ¿Sí?
Para subsanar esto, ¿qué se requiere? La intervención del Estado para evitar los fallos del mercado o para subsanarlos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Si no, avanzamos con la próxima regla. Perdón, la externalidad vendría a ser el impuesto que le pone el Estado a las cosas que vienen de afuera y se fabrican acá para que haya una competitividad estable y que no un producto extranjero salga más barato y que destruya. Por ejemplo. ¿Lo entendieron? Seguimos con la regla número 6. La regla número 6 dice que los agentes, ¿sí?, tanto la oferta como la demanda, que actúan en la economía, responden en su comportamiento a los incentivos que se les presentan. ¿Qué es un incentivo? El incentivo tanto hace referencia a la motivación como al rendimiento satisfactorio del trabajo. También podemos incluir dentro de los incentivos el ahorro y la iniciativa empresarial. Por lo que veníamos hablando del análisis del contexto macro, ¿sí?, hay una falta de incentivos. Y si yo quiero entrar en el juego de la economía, los incentivos tienen que estar. ¿Sí? Les voy a contar un caso, pero miren qué caso simple, pero qué bien que explica esto de los incentivos. Cuando yo vivía en Brasil, en la ciudad de Gramado, el intendente de Gramado, allá se llama prefecto, manda un comunicado, ¿sí?, a los habitantes de Gramado, que aquel que mejore, ¿sí?, el frente de su casa y la vereda no va a pagar impuesto municipal durante todo un año. Qué bueno ejemplo. Miren lo que pasa. ¿Quién tendría que haber hecho ese trabajo? La municipalidad, ¿no? Pero yo a través del incentivo se lo doy, se lo paso al vecino, ¿sí? Cabe aclarar que Gramado es una ciudad turística. ¿Saben cómo el beneficio que le dio a la ciudad eso? Porque los turistas venían y veían las veredas arregladas, los frentes pintados, y eso lo lograron a través del incentivo. Y le estoy dando un ejemplo chiquito. Trasladen eso a lo que le puedo dar de incentivo a una empresa, ¿sí?, para que mejore su producción. A veces se me tiene que caer una idea, ¿no? O, si no se me cae ninguna idea, la puedo copiar. Menos carga impositiva para una empresa. Por ejemplo, porque fíjense en este análisis. Yo le bajo la carga impositiva a una empresa. ¿La empresa qué va a hacer? ¿Va a producir más o menos? Va a producir más. Va a producir más. Y cuando vaya a pagar impuestos en proporción, ¿va a pagar sobre más masa monetaria o sobre menos masa monetaria? Sobre más masa monetaria. No, ¿cómo más? Sobre menos masa monetaria. Si vendo más, tengo más masa monetaria para pagar impuestos. Pero yo le di el incentivo que en vez de pagar el 21%, va a pagar el 18%. Y eso me aumentó las ventas. Y tengo varios beneficios a través del incentivo. Tengo el beneficio de que paga sobre más masa monetaria. Tengo el beneficio que seguramente que va a tener que tener o tomar más empleados, ¿sí? Ese empleado va a volcar su sueldo al mercado. O sea que va a entrar
en lo que llamamos un círculo virtuoso. ¿Entienden? Donde yo hago que el engranaje funcione a través de un incentivo. Y ese incentivo me hace crecer la oferta, esa oferta va a necesitar más de la demanda va a ganar dinero y va a comprar más, y como compra más, la oferta va a tener que fabricar más, y entramos en el círculo virtuoso. ¿Lo entienden? Sí. Sí, profesor. Ahora, piensen al revés. Yo no le doy incentivos a las empresas. Es más, le aumento la tasa impositiva. La empresa va a fabricar menos, van a necesitar menos obreros o menos empleados. Esos menos empleados van a consumir menos en el mercado y va a ir para atrás la rueda, ¿sí? Y eso se llama círculo vicioso. Si alguno me siguió en lo que yo dije la otra vez de ver la película de Luna de Avellaneda, en un momento la mujer le dice al marido, ¿sabes lo que nos pasa? Que cada vez tenemos menos, cada vez queremos menos, cada vez tenemos menos, cada vez queremos menos, hasta que no tenemos... ¿Quién me contesta? Hasta que no tenemos nada. Hasta que no tenemos nada. ¿Se acuerdan ese pasaje de la película? Hasta que no tenemos... Y esa es la historia de la Argentina. ¿Por qué vamos todo para atrás? Vamos todo para atrás. ¿Qué estamos esperando? ¿Que no tengamos nada? Empecemos a dar incentivos a las empresas para que la rueda vaya para adelante y no para atrás. Paso a la siguiente regla, la regla número 7. La regla número 7 dice que para entender a la economía hay que conocer la forma en la que los economistas analizan o realizan sus análisis. Analizan la economía o realizan el análisis sobre la economía. ¿Qué es lo que plantean los economistas? Una teoría económica. ¿Alguien sabe qué es una teoría? Bueno, tomen nota. Una teoría es una explicación del mecanismo que subyace en los fenómenos observados. ¿Puede repetir el concepto de la regla Sí. número 7, profe, por favor? No lo escuché. ¿Te digo qué dice la regla o te digo la definición de la teoría? Había dicho, para entender la economía hay que conocer, y ahí me perdí. Bien, para entenderla, la regla número 7 dice que para entender la economía hay que conocer la forma en que los economistas realizan sus análisis. Ahí está, gracias. Ya. Y ahí arrancamos desde lo que es la teoría, que es una teoría económica, y una teoría económica es una explicación del mecanismo que está vigente en los fenómenos observados, ¿sí? ¿Cómo es el mecanismo de la inflación? ¿Cómo es el mecanismo? ¿O cómo lo ven economistas, cierta rama de la economía, y cómo lo ve la otra rama de la economía, ¿sí? Y ahí podemos, si entendemos el juego, ¿sí? Podemos decir, y yo estoy más con esta teoría, yo estoy más con la otra teoría. ¿Está? O sea, La profesor, teoría... sería tipo el método que utilizan los economistas. No. Bueno, no, método no. Es la teoría que tienen. La teoría es una explicación de lo que está pasando en el mercado. ¿Serían ¿Sí? como verdades relativas? Una cosa... No, yo diría que son distintos puntos de vista. ¿Sí? Porque cuando los economistas estudiaron su carrera, todos estudiaron lo mismo. ¿Sí? Y dentro de la economía hay distintas escuelas. Algunos siguió la escuela, una escuela, otros siguió otra escuela, y cuando van a explicar los fenómenos de la economía en el mercado, tienen distintos criterios. Y ustedes lo ven cuando ven
algún programa periodístico, ven que hay un economista que tiene una postura y otro que tiene otra postura. Si yo entiendo que es así, sé jugar el juego de la economía. ¿Está? ¿Comprendieron? Sí. Bueno. ¿De ahí qué pasa? Una rama de la economía va a dar algunos principios y leyes económicas, otras, ¿sí? Hay distintas escuelas, ¿sí? Que después las vamos a ver cada una y vamos a explicar cada escuela, ¿no? De esos principios y leyes sale la política económica, por eso ustedes ahora podrían deducir que la política económica del gobierno que tuvimos del año 16 al año 19, ¿sí? Fue una política económica y este gobierno tiene otra política económica, ¿sí? Quizás uno más hacia lo liberal, otro más hacia lo social. Las políticas que vimos en el análisis Pestel, ¿sí? Son estas políticas económicas, ¿sí? Que están reflejadas a través de principios y leyes. ¿Sí? Esa política económica va a dar hechos económicos que se van a reflejar en la actividad económica. Todo esto va a estar influenciado por el contexto, ¿no? Y bueno, para entender esta regla número 7 del juego de la economía, tenemos que saber que los economistas tienen una teoría, en base a esa explicación de lo que está pasando en el mercado, redactan principios y leyes económicas que se van a ver reflejadas en una política económica, que esa política económica va a dar hechos y esos hechos van a mostrar la actividad económica. ¿Estamos? Sí. Bien. Hay un economista que se llama Alfred Marshall, que creó una cláusula que se llama ceteris paribus. ¿Qué dice esta cláusula? Que el elemento principal, ¿sí?, de las investigaciones económicas es el tiempo. ¿Sí? ¿Y cómo yo puedo estudiar un fenómeno, ¿sí?, sin tener en cuenta los otros fenómenos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo voy a estudiar la inflación, pero todo lo demás se me mueve. Se me mueve el tipo de cambio, se me mueve la tasa de empleo, se me mueve el PBI, se me mueve la balanza comercial, todo se me mueve y yo quiero estudiar la inflación. Entonces, lo que dice Marshall es, a través de esta cláusula ceteris paribus, yo voy a estudiar la inflación abstrayéndome de todas las otras variables, como si estuvieran inanimadas. Si no, es imposible estudiar. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo voy a estudiar una variable pensando que las otras variables no se están moviendo, porque si no, es imposible estudiar esa variable. Eso es la cláusula ceteris paribus. Fíjense de cuándo la creó, ¿no? 1890. ¿Le entendieron cómo funciona esta cláusula? Sí. Sí, como Bien. que se abstrae, me abstraigo del contexto y estudio esto solo, porque si no me va a generar siempre variables. O sea, Sí, siempre se me variables. está moviendo y no lo voy a poder estudiar nunca. Entonces lo que planteaba Marshall era, vamos a estudiar esta variable,
pensando que todas las otras no se están moviendo. Si no, es imposible estudiarla. ¿Ok? Ok. Bueno, regla número 8. ¿Qué dice la regla número 8 de la economía? Los economistas no solo tratan de conocer la realidad, sino que en ocasiones también se ocupan de transformarla. Y ahora ustedes van a aprender algo que les va a servir para entender qué es lo que hablan los economistas. Y hay dos ramas: los economistas positivistas y los economistas normativistas. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Alguien que me conteste? Sí, te Sí. sigo, Bueno, sigo. el economista positivista, ¿qué hace? Hace una descripción objetiva de lo que está pasando. Lo que es, da una explicación científica de la realidad. ¿Sí? O sea, que no se la juega por dar una propuesta, ¿sí? No da una opinión, sino que me está mostrando lo que está pasando. ¿Se entiende? Ejemplos. ¿Qué pasa si suben los impuestos? ¿Sí? Si aumenta el salario mínimo, aumenta el desempleo, me hace una explicación, pero no me da su opinión. En cambio, el normativista lo que hace es una descripción subjetiva. ¿Entienden la diferencia entre objetiva y subjetiva, no? No, profe, Sí, ¿puedes, por favor? Una descripción objetiva es una descripción general. ¿Sí? Bueno, hay mucha inflación porque aumentó el tipo de cambio y porque aumentan los precios generalizados. Eso me va a decir el positivista. En cambio, el normativista introduce su opinión subjetiva, la propia, lo que él piensa. Entonces dice lo que debe ser y da una explicación que incorpora juicios de valor. Los subjetivos, los propios, ¿no? Yo puedo tener mi juicio de valor sobre por qué está funcionando mal el mercado automotriz y Diego puede tener su juicio de valor, ¿sí? Suponiendo que los dos somos economistas normativistas, ¿sí? Los ejemplos ahí están claros, ¿no? ¿Qué hay que poner? No, perdón, ¿hay que poner más impuestos a los bienes de lujo? Es una propuesta, ¿sí? Está bien, yo como economista normativista digo que está bien que pongan el impuesto a la riqueza porque creo que la gente que más gana tendría que apoyar en este momento a la gente que menos gana. Pero eso es mi opinión subjetiva. Alguien me puede decir, ¿y por qué? Si yo me rompí el lomo trabajando, ¿por qué yo tengo que pagar más impuestos? ¿Sí? Es mi opinión. O que los salarios están muy bajos y debe mejorarse la situación de las familias más pobres. ¿Ok? Tengo que subir los salarios mínimos. ¿Sí? Y alguien me puede decir, y no, ¿por qué no mejorar los salarios de la gente profesional? Y yo le puedo decir, bueno, pero yo subo. La masa más grande la tengo con los salarios mínimos. Si yo subo el salario mínimo, aumento la demanda y ese aumento de la demanda va a hacer más compras y la oferta va a mejorar y la oferta va a tener que emplear más gente. Bueno, puedo dar esa explicación. En cambio, el economista positivista va a decir, bueno, acá estamos en un contexto donde habría que aumentar los salarios. ¿Entienden la diferencia? Sí.
Sí, sí. Uno Sí, dice uno- lo que está pasando y otro dice lo que se podría hacer para mejorar esa situación. Uno propone soluciones. Propone, da juicios de valor. No sé, por ahí ustedes me pueden decir, y lo que usted propone no es una solución, pero es mi juicio de valor. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí. Sí. Bien. La regla número 9 del juego de la economía me dice que la economía necesita simplificar la realidad para poder abarcarla. Y acá hay un juego entre lo que es la eficiencia y el crecimiento económico. Ahora, ¿qué quiere decir esto de simplificar la realidad para poder abarcarla? Y que hay que hacer un análisis, digamos, general. No, ¿No vos decís que no? no, Priorizar. yo digo que hay que simplificar, no generalizar. Por eso, ¿Sí? me parece que sería. Por ejemplo, si yo me meto en el mercado automotor o en el mercado de turismo, ¿sí? Y lo quiero estudiar, tengo que crear un modelo. ¿Qué es un modelo? Es una simplificación y una abstracción de la realidad que a través de supuestos, argumentos y conclusiones explica una determinada proposición o un aspecto de un fenómeno más amplio. Entonces, ¿yo qué es lo que le voy a pedir ahora? Si alguien se perdió con las definiciones, esto está grabado, o sea que lo pueden repasar. Yo lo que les voy a pedir ahora es que simplifiquen, que creen un modelo del sector al cual se van a ocupar. Si yo tomo todo el sector automotriz, es muy amplio, ¿sí? Entonces, podría tomar el sector automotriz de los utilitarios. Y ahí estoy simplificando. Y ahí puedo trabajar mejor, puedo investigar mejor, puedo ser más específico. Si yo tomo el turismo en general de la Argentina, estaría bueno, ¿no? Pero no tenemos tanto tiempo para trabajar sobre todo el turismo en general. O sea que podríamos tomar o la costa, o el litoral, o el sur del país, o el norte, ¿sí? Y ahí ya estoy simplificando la realidad. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ahora, sí. Profe, y con la soja, ¿qué nos recomienda Bueno, hacer? vimos que la especialización es una de las reglas del juego de la economía. Y a la Argentina le falta especialización. Se podrían enfocar o en la industria aceitera o en la industria harinera, ¿sí? Y ahí estoy simplificando el modelo y haciendo una propuesta de valor agregado para las exportaciones de la Argentina. Y con el tema de los químicos, simplificarlo con el farmacéutico, ahí sería simplificarlo también. A ver, es un sector medio complejo ese, no sé si tengo tanta información, ¿sí?, para trabajarlo. Yo iría a lo que se dedica específicamente la Argentina y qué cosas podría industrializar, ¿sí?, para mejorar la capacidad de ingresos de la Argentina. Perfecto. Porque si hablamos de laboratorios,
tenemos la mayoría de los laboratorios extranjeros y poquitos laboratorios y chiquitos argentinos. Entonces, yo iría por el lado de otro sector. Ahora, todos estos análisis que van a hacer ustedes, lo vamos a tomar como un informe. Ustedes van a hacer un informe, van a investigar sobre el sector y van a hacer propuestas, ¿sí? Todas esas propuestas tendrían que estar enfocadas hacia el crecimiento económico. ¿Y qué es el crecimiento económico? Como dice en la Filmina, es la evolución positiva de los estándares de vida de un territorio, medidos en términos de la capacidad productiva de su economía y de su renta. Dos cosas estamos acá. Aumentar la capacidad productiva y mejorar la renta. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Habitualmente se hace referencia a países y durante un periodo de tiempo concreto. Es decir, bueno, tenemos que poner un límite. Bueno, ¿cuál sería? Podríamos, acá hablamos de visión y misión, ¿no? Si no hablamos, No hablamos. Bueno, la visión son objetivos a largo plazo. Y cuando estoy hablando de largo plazo, no son 4 años. ¿Sí? Y más para una planificación de Estado, ¿no? Son por lo menos 20 años, ¿no? O sea que abarca distintos gobiernos. ¿Cuál es la característica principal de una visión? Primero que no es egoísta. O sea que yo voy a plantear un objetivo hoy y no sé si voy a estar cuando se llegue a ese objetivo. ¿Está? Y además, todos los que vienen después tienen que seguir con la misma visión, ¿no? Tratando de alcanzar el mismo objetivo. Entonces, un objetivo, para dar un ejemplo, un objetivo sería industrializar la producción de soja. Eso no se hace ni en un año, ni en 4 años, lleva tiempo. Necesito que las empresas se armen de tecnología, que capaciten a sus empleados. Ven que ya con 2 cosas que dije, eso lleva más tiempo, ¿no? Ahora, la misión es la declaración de las actividades. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a este proyecto, ¿no? Va a ser industrializar la soja con respecto al aceite, ¿sí? Vamos a ser los principales productores de aceite de soja de Latinoamérica. Ese va a ser mi misión. ¿Está? Entonces, el objetivo es industrializar al sector de la soja y mi misión es, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Voy a hacer harinas? ¿Voy a hacer aceites? Bueno, ahí tengo que declarar cuál va a ser mi actividad. ¿Está la diferencia entre visión y misión? Profe. Perfecto. Sí. ¿Quién me pregunta? Sí. Respecto a la soja, si es que quisiéramos seguir trabajando con el grano de soja en sí sin elaborar, ya no sería... pero eso no apunta a crecimiento económico. No terminé de hacer la pregunta. Ah. Si es que quisiéramos seguir trabajando el grano de soja, comercializando el grano de soja sin elaborar en aceite o harina, ¿eso sería considerado un producto no industrializado? ¿O también cuenta? Claro. Ah.
Claro. Sigo trabajando con materia prima. Lo que yo Claro, te bueno, iba a decir, que no cumple con la consigna. ¿De dónde está el crecimiento económico? Claro, Exacto. era esa mi duda, sí, el gracias. valor agregado, aportado. Sí, pues, si no, lo que me planteás vos es sigamos haciendo lo mismo que estamos haciendo y bueno, y tratar de venderle a otros países. ¿Sí? Pero sigo teniendo un déficit en la balanza comercial porque vendo productos primarios y compro productos elaborados. Entonces, vendo Seguimos por teniendo 10 y compro por desventajas con respecto al... 50. No hay crecimiento económico ahí. Sí, ¿alguien quería decir algo? Y yo, profesor, en el caso de turismo, ¿cómo lo tendríamos que enfocar? ¿En el desarrollo nacional, digamos, o enfocarnos Por supuesto. Por supuesto. Pero y en un solo yo lo que aspecto, yo decía que tomen un modelo, ¿no? Que si no se les va a complicar mucho. Si yo tomo un modelo me puedo enfocar bien y, por ejemplo, desarrollar la costa argentina, ¿sí? Las playas. O el litoral, que también. Lo interesante es, claro, sectorizarlo, no tomar todos los... no, tengo que hacer un modelo, porque si no, no voy a poder estudiar. Listo. No tenemos tiempo para estudiarlo tampoco. Bárbaro, no, porque si no era muy abarcativo. Claro. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Cómo aumento la capacidad productiva? Y tengo que traer más turistas, internos y externos. O sea, que todos los que se me iban para Brasil digan, ah, no, qué lindo, me voy a quedar acá. Me atienden bien, tengo buena hotelería, me transporto menos kilómetros, no tengo problema con mi libreta sanitaria, porque ahora vieron que vamos a tener que tener un pasaporte sanitario. Al no salir del país, no tendría ese problema, pero tengo que tener buena hotelería, buena gastronomía, ¿sí? Buenos transportes, decían, rutas que están rotas, hay que arreglarlas, mejorar el tema de desplazamiento en trenes, ¿sí? Aviones, mejorar los aeropuertos. Bueno, son todas propuestas que habría que hacer. Puede ser, yo digo la costa, pero podría ser el litoral. Perfecto, El litoral tiene las termas, tiene un montón de cosas que... El norte es hermoso, el sur, bueno, ¿qué les puedo decir? Cualquiera, pero armen un modelo, porque si no, se les va a ir... no lo van a poder abarcar, como dice el principio, esta regla, ¿no? Donde dice que la economía necesita simplificar la realidad para poder abarcarla. ¿Está? Sí, perfecto. Bien. Por último dice que el crecimiento económico no es constante. Se sucede en momentos de crecimiento y estancamiento. Es decir, yo no puedo pretender de que ese crecimiento económico sea constante, que todo el tiempo esté aumentando. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo pretender eso? Porque el mercado fluctúa y el producto de necesidad hoy no es el mismo de mañana. Bueno, después me pueden surgir imprevistos de la macroeconomía. ¿Quién esperaba la pandemia? Nadie. Bueno. Yo empecé con un plan y en ese momento se me va a estancar. Y por ahí voy a tener momentos de crecimiento. Pero bueno, no tengo que desistir. Eso va a pasar y después vamos a seguir para adelante, ¿no? Lo que dice el principio de la regla número 9 dice que el crecimiento económico no es constante, no es que siempre voy a estar creciendo. Me pueden surgir competidores. Ustedes piensan que Brasil recibe entre 3 y 4 millones de argentinos en sus playas todos los años. ¿Y ustedes piensan que Brasil se va a quedar de brazos cruzados viendo cómo esos 3 o 4 millones no van? Y ellos van a empezar a implementar otras cosas para incentivarlos.
Entonces, no va a ser constante. No puedo decir, voy a crecer a una tasa del 10% todos los años. No, no lo sé. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí. Bien. Sí. Con esta regla número 9 terminamos, ¿sí? Lo que sería las reglas de juego. ¿Quieren preguntar alguna cosa? ¿Alguna aclaración? Yo, profe, entonces, tendríamos que elaborar una industria, por ejemplo, en mi grupo con respecto a la soja, especializarnos, por ejemplo, en el aceite y en las variables controlables y no controlables. ¿Y Claro, cómo podemos hacer crecer esa industria a nivel nacional o internacional? ¿O te voy a hacer solamente centrarnos? algunas aclaraciones, claro. Eh, El equipo tiene que modelizar. ah, Hacer un modelo es simplificar la realidad, por eso si están con la soja, yo les decía, pueden ir por el lado de las aceiteras, pueden ir por el lado de las harineras, ¿sí? sí. Y después lo que van a hacer son propuestas, no vamos a arreglar nada desde acá, desde la cátedra. Pero No, bueno, sí. podemos hacer propuestas. Mm, ¿Está? sí. Gracias.